Mi agradecimiento a la Fundación Amaranta por contar conmigo para dinamizar esta actividad, para pasar este ratito con vosotros y con vosotras. Agradeceros también a todas las personas que estáis aquí, que os habéis dejado enganchar por esta propuesta, que yo creo que va a ser muy interesante y muy rica, y también a las personas que nos están escuchando por streaming desde sus casas. Espero que lo que os cuente, lo que hagamos hoy aquí, pues os resulte interesante, os motive y sobre todo pues que pasemos un rato de reflexión compartida, que podamos compartir ideas, planteamientos y salir de aquí pues con ganas de más, ¿no? Con ganas de seguir pensando y de seguir trabajando juntos y juntas, ¿no? Si me permitís, voy a poner una presentación de PowerPoint que tengo aquí preparada. Perdón. Vale. Bueno, yo he preparado, aparte de lo que es la propia charla como tal, como para hacer esto un poco más interactivo, un poquito más dinámico, he preparado como una serie de preguntitas, de actividades con la aplicación menti.com, que no sé si la conocéis, que da bastante juego para estas cositas. Es muy sencillo. Simplemente tenéis que entrar a través de vuestros dispositivos móviles que tengáis en esa dirección, menti.com, y aquí os voy a pasar, a ver si funciona, que esto siempre la tecnología tiene sus cositas. Bueno, aquí lo tenéis. Podéis escanear el código QR o utilizar este código que tenéis allí en el otro lado de la pantalla, 35652265. Una vez que entréis en menti.com, os pide ese código y os van a ir saliendo las diferentes preguntas y actividades que vamos a ir haciendo de manera interactiva. Y se van a ir registrando las respuestas que deis, las vamos a ir viendo en tiempo real. ¿Vale? Una vez que estéis dentro, perfecto, ya veo que me vais dando a la manita la gente que vais entrando. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a la primera pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando piensas en las causas de la prostitución y la trata? Lo primero que se os venga a la cabeza, no hace falta pensarlo mucho, no se trata de una respuesta muy sesuda ni académica, es lo que se os venga a la cabeza, la primera palabra que se os venga a la cabeza cuando penséis en eso. Venga, animaros. También la gente de casa lo puede hacer, podéis entrar en menti.com desde casa, las que estáis en streaming, ¿vale? Y metéis el código y podéis participar. Muy bien. Ya van saliendo muchas cosas, pero destacan dos palabras por encima de todo: patriarcado y pobreza. Yo creo que son palabras que nos dan mucho juego para esto de lo que estamos hablando y lo veremos. Necesidad también, es otra de las palabras que más está saliendo, vulnerabilidad, machismo, exclusión, desigualdad, capitalismo, abuso de poder, estoy viendo también. Muy bien. A ver si hay algo más. Bueno, siguen saliendo más o menos esas palabras. Y siguen destacando un poco las mismas: necesidad, patriarcado, pobreza, vulnerabilidad, machismo, desigualdad, abuso de poder. Yo creo que efectivamente muchas de las cuestiones que vamos a ver hoy tienen que ver con todo eso. Justamente hoy vamos a hablar del machismo y de otras formas de discriminación que son, desde mi punto de vista, parte de las causas fundamentales y estructurales que están detrás de la existencia de la prostitución y la trata. Pero para poder hablar de la prostitución y la trata no podemos tampoco perder de vista otro elemento que va más allá de las propias mujeres o de las propias personas que están en estos contextos y que tiene que ver con la demanda. ¿Quiénes son las personas que consumen los servicios que prestan tanto las mujeres que están en contextos de prostitución como las víctimas de otras formas de trata y por qué? ¿Por qué se consumen ese tipo de servicios, ¿no? Y para seguir dándole una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Y poder profundizar un poquito más en esas causas estructurales, conectándolo también con todo lo que habríamos visto en el primer apartado cuando hablábamos del machismo, hablaremos también de qué es esto de la masculinidad hegemónica y qué relación tiene esto de la masculinidad hegemónica con el consumo de prostitución y trata y la posibilidad o no
vamos a reflexionar sobre ello, de construir nuevas formas de ser hombre, otras más formas alternativas de masculinidad. Y eso es un poquito el hilo conductor de lo que vamos a trabajar hoy a lo largo de esta jornada. Y lo vamos a ir haciendo de manera interactiva. Yo voy a ir intercalando otros enlaces a nuevas preguntas de Menti, y en función de los resultados que vayamos teniendo con las preguntas de Menti, pues nos dará juego también para ir reflexionando juntas, ¿no? y hacer esto también un poquito más ágil, que no sea simplemente que yo vaya hablando y nada más. Pues como insisto que en Menti podéis participar tanto las personas que estáis aquí en el auditorio como las personas que nos están escuchando desde casa. Venga, pues vamos a la siguiente. Y la pregunta es esta. El principal factor de vulnerabilidad para la trata es ser mujer. ¿Creéis que esto es verdadero o es falso? ¿Qué opináis? ¿Verdadero? ¿Por aquí? ¿Quién más se anima? ¿Hay alguien que piensa que es falso? ¿Vale? Pero la mayoría pensáis que es verdadero, pero una amplísima mayoría. Una gran mayoría de vosotros y vosotras pensáis que efectivamente el principal factor de vulnerabilidad para la trata es ser mujer. Vamos a dar un minutillo más por si alguien más quiere participar, pero parece que no cambian los resultados. Efectivamente. Bueno, esto es verdadero hasta cierto punto, porque efectivamente el hecho de ser mujer, el género, es un factor de discriminación que atraviesa la vida de la mayor parte de las víctimas de trata y que está en la base del hecho de que muchas personas acaben en esa situación de trata, pero como vamos a ir viendo, no es el único, ni siempre, en todo momento, es el principal o el factor más importante que coloca a las personas en esa situación de vulnerabilidad. Pero para poder hablar de discriminación vamos a empezar hablando de la discriminación de género y luego lo vamos a ir interconectando con otras formas de discriminación, porque la discriminación vamos a entenderla como un elemento estructural, ¿vale? En todo el mundo, en todas las sociedades, se producen situaciones de discriminación, unas personas son consideradas superiores a otras y en base a esa creencia son excluidas del disfrute de muchísimos derechos, ¿vale? Y el género es una de estas formas de discriminación estructural que tenemos en muchas sociedades. El género, decimos que es estructural, decimos que es sistémico, porque se basa, está sostenido por un sistema social que es el patriarcado, tal como lo hemos nombrado desde el feminismo, que sitúa a los hombres en una posición de dominio con respecto a las mujeres, ¿no? El patriarcado, esta discriminación de género, que plantea el patriarcado se manifiesta en todos los aspectos de la vida, lo vamos a encontrar en el ámbito educativo, lo vamos a encontrar en el ámbito económico, en el ámbito social, laboral, etcétera, en todos los aspectos de la vida, y está basado en una creencia que plantea que efectivamente las mujeres están en esa posición de inferioridad porque son inferiores, realmente biológicamente, culturalmente, etcétera, históricamente, ¿no? Llevan siendo inferiores muchísimos años y por eso tienen que estar en esa posición. Y esta creencia es lo que llamamos machismo, que es lo que da de alguna manera, es la base ideológica, por decirlo de alguna manera, del patriarcado, ¿vale? Y se reproduce este sistema de creencias y este sistema de organización social se reproduce a través de la cultura y de la educación, es decir, lo aprendemos a través de nuestras familias, desde el momento en el que a un niño cuando nace se le viste de azul y a una niña cuando nace se la viste de rosa, ya estamos aprendiendo nuestro lugar en este sistema social que llamamos patriarcado. Ya las niñas sabemos qué se espera de nosotras y los hombres saben qué se espera de ellos, que es otra de las señas de identidad de la discriminación de género, que impone una serie de expectativas y una idea de cómo deben ser los hombres y las mujeres, de cómo deben comportarse en la sociedad los hombres y las mujeres. Y también un castigo a quien se salga de esa norma. Es decir, hay formas que se utilizan pues, que tienen que ver con el rechazo, el ostracismo, ¿no? el acoso incluso a personas que se desvían de esa norma, que es una de las estrategias que utiliza el patriarcado para mantener ese control sobre las personas, ¿no?
Otro elemento importante también en este mismo sentido, y que lo aprendemos también en este proceso de socialización, es que el patriarcado asigna un rol diferente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y eso lo aprendemos ya desde pequeños con los juegos, que se nos refuerzan a niños y a niñas. A las niñas se les inculcan desde pequeñas los juegos de cuidado, pues el tema de muñecas, cocinitas, juegos más tranquilos que tienen que ver más con lo afectivo, y a los niños, en cambio, se les refuerzan juegos que tienen que ver mucho más con el espacio público, con ocupar ese espacio público, con la competitividad, con la energía, con la fuerza, ¿no? Y también con cuestiones como la guerra, etcétera, o la tecnología incluso, ¿no? Y eso ya va generando, pues eso, una división, ¿no?, de a qué se dedican los hombres, a qué se dedican las mujeres, ¿no? Otro elemento que no podemos perder de vista es que esta discriminación de género ha ido cambiando su manera de manifestarse a lo largo de la historia, y también es diferente en cada pueblo, en cada comunidad, en cada cultura. No es lo mismo ser mujer en nuestro contexto occidental que ser mujer en otros países asiáticos o de culturas más orientales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no significa que no haya patrones comunes, porque hay un patrón que atraviesa durante toda la historia, ¿no?, y que continúa existiendo a día de hoy en todas las sociedades, que es que pone a las mujeres en una posición de desventaja. Las feministas, cuando hemos ido analizando esa posición de desventaja, en qué se manifiesta esa posición de desventaja, cómo la podemos conceptualizar, hemos ido acuñando diferentes conceptos que nos han servido para explicar y para poner nombre a esas cosas, ¿no? Uno de ellos es el de feminización de la pobreza, ¿vale?, que nos hace un poco ver cómo la pobreza afecta de manera mucho más fuerte a las mujeres y a las niñas, ¿no? Cómo las mujeres y las niñas están expuestas, tienen un riesgo mucho mayor de vivir en situaciones de pobreza o de enfrentar de manera más fuerte esa pobreza, ¿no? Otro concepto que no podemos perder de vista cuando hablamos de esta discriminación de género y su relación con la prostitución y la trata es el de división sexual del trabajo, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de que los hombres y las mujeres realizan actividades diferentes, ¿no? Las profesiones, entre comillas, están masculinizadas o feminizadas, ¿no? Hay unas actividades, unas ocupaciones que se consideran tradicionalmente de hombres y otras que se consideran tradicionalmente de mujeres, y casualmente aquellas que se consideran tradicionalmente de mujeres suelen ser actividades peor valoradas socialmente, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de remuneración, de estabilidad en el trabajo, de precariedad o no precariedad, ¿no? Y nos encontramos entonces que efectivamente suelen ser actividades pues mucho más precarias, peor remuneradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de esas actividades que se asigna socialmente a las mujeres es la prostitución. La prostitución es una alternativa, entre comillas, laboral, y muy entre comillas lo de laboral, que se ofrece socialmente a las mujeres y no a los hombres. Ante determinadas situaciones, la sociedad sí que plantea la posibilidad de que una mujer pueda salir adelante ejerciendo la prostitución, pero eso no es tanto una opción, o no es tan mayoritariamente una opción que se le pueda plantear a los hombres, ¿no? Y otro de los conceptos fundamentales que no podemos perder de vista es el de violencia basada en el género. Violencia basada en el género como toda aquella violencia que se ejerce contra las mujeres o que las afecta de manera desproporcionada por el mero hecho de ser mujer, por su condición de mujer y por la discriminación de género que implica ser mujer, ¿no? Claro, cuando hablamos de violencia basada en el género hay varias cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa. Primero, la multiplicidad de formas en que se manifiesta este tipo de violencia. No es solamente la violencia que se ejerce en el marco de la pareja o expareja, sino que hay muchas otras formas de violencia, pues la violencia sexual, el acoso sexual en el trabajo, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también el hecho de que las vivencias de violencia que atraviesan la vida de muchísimas mujeres en el mundo muchas veces están en la base de la necesidad de emigrar que tienen estas mujeres. Muchas veces es el detonante de ese proyecto migratorio que emprenden las mujeres, ¿no? Y como decíamos antes, pues esta violencia basada en el género tiene múltiples manifestaciones y una de ellas es la trata,
y la explotación sexual. Son formas de violencia basada en el género, porque en el marco de estos fenómenos se ejercen muchas formas de violencia contra las mujeres porque están basados en relaciones de poder entre hombres y mujeres y porque además las principales víctimas, las víctimas mayoritarias, son mujeres, ¿no? Pero es que además cuando hablamos de trata en particular, la discriminación de género no opera solamente por el hecho de que esto sea una forma de violencia basada en el género, que también, como hemos dicho, sino también de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos un poquito la vista y al hablar de trata miramos otras formas de explotación, otras modalidades de explotación, vamos a ver cómo también hay un componente de género que atraviesa estas realidades, ¿no? Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, cuando analizamos en qué sectores son explotados, por ejemplo, en la explotación laboral, en qué sectores son explotados los hombres y en qué sectores son explotados las mujeres. Vamos a encontrar mujeres mayoritariamente en el servicio doméstico, trata con fines de explotación laboral en el servicio doméstico. Vamos a encontrar mujeres, por ejemplo, si hablamos de la agricultura, no en las tareas más duras, sino en aquellas que son más delicadas, por ejemplo, en la recogida de los frutos rojos, ¿no?, que es una tarea que requiere un nivel de delicadeza, o en el empaquetado, envasado y tratamiento posterior de esos alimentos, ¿no?, en la industria textil o en la fabricación de componentes electrónicos. Son tareas que son consideradas socialmente más delicadas y que, por lo tanto, se entiende que las manos de una mujer son más adecuadas para la realización de esas tareas. Y vamos a encontrar a los hombres en la construcción, en la pesca, en la minería o en las tareas agrícolas más duras, ¿no? Ya tenemos ahí esa división sexual del trabajo también en el caso de la trata con fines de explotación laboral, ¿no? Pero además de todo esto, es que en general las mujeres, al haber atravesado todas estas situaciones que veíamos anteriormente, ¿no?, pues la feminización de la pobreza, la precariedad por culpa de la división sexual del trabajo, el tema de la violencia, todo esto coloca a las mujeres en una posición de mayor riesgo para acabar siendo captadas por las redes de trata o explotación, ¿no? Entonces, todo esto configura una posición específica de las mujeres. Pero debemos ampliar la mirada, porque, como decíamos antes, el género no es el único factor de discriminación que influye en estos casos y en algunas ocasiones no es el más importante, porque, además del género, muchas de estas mujeres atraviesan sus vidas otras formas de discriminación, ¿no? Y en ese sentido me interesa poner encima de la mesa este concepto, el concepto de interseccionalidad, que es un concepto planteado por el feminismo antirracista y decolonial, y que habla justamente de cómo las diferentes formas de discriminación que viven algunas personas interseccionan entre sí, generando situaciones únicas, ¿no? El concepto de interseccionalidad intenta ir justamente un poco más allá de esa idea que teníamos antes de doble discriminación. Cuando hablamos de estas cuestiones, vemos que en la realidad de las vidas de estas mujeres esto va mucho más allá de la suma de discriminaciones. Esto es como una especie de sinergia, ¿no? Estas formas de discriminación interseccionan, se entrelazan entre sí y generan situaciones que son diferentes, totalmente diferentes la una de las otras, colocando a algunas mujeres en una posición aún más vulnerable, mucho más vulnerable, ¿no? Y es por esto que, a la hora de hablar de prostitución y trata, es interesante traer a colación el análisis interseccional, porque nos permite justamente identificar de una manera mucho más certera cuáles son las dificultades, las múltiples dificultades a las que se enfrentan cotidianamente las mujeres con las que trabajamos cuando intervenimos en contextos de prostitución y trata, ¿no? Porque en ellas, lo hemos comprobado en el día a día, confluyen varios ejes de opresión, ¿no? Muchas de ellas son mujeres que provienen de los estratos sociales más bajos, por lo tanto suelen enfrentar situaciones de pobreza, son muchas veces racializadas, provienen de países que fueron antiguas colonias de nuestras metrópolis, ¿no? Y por lo tanto eso también, esa dominación colonial también es un elemento a tener en cuenta. Muchas pueden estar en situación administrativa irregular, bueno, y podríamos seguir en algunas ocasiones sumando diferentes ejes de opresión, ¿no?, que generan situaciones muy, muy, muy complejas, ¿no? Y todo esto
no me puedo detener ahora mismo a hablar de todas las diferentes formas de discriminación que podemos encontrar, porque nos podríamos tirar muchísimo rato, ¿no? Pues si hablamos del racismo, si hablamos justamente del colonialismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que trayendo simplemente el concepto de interseccionalidad, creo que queda claro la importancia de ampliar esa mirada, ¿no? De transformar esa mirada, como dice el título de las jornadas. Pero otro elemento que creo que es importante sumar a todo esto, ¿no? Tiene que ver justamente con esa relación entre la discriminación y la explotación. Por eso decimos que la discriminación de género y las otras formas de discriminación interseccional son una de las causas estructurales de la prostitución y la trata, ¿no? Porque se mantienen una relación estructural, ¿no? Socialmente siempre ha habido, lamentablemente, jerarquías, siempre ha habido personas que están por encima unas de otras, ¿no? Personas que son excluidas del goce de los derechos, y estas situaciones se reproducen y se mantienen ya no solamente por la cultura o la educación, como decíamos antes, que también, sino también incluso por la propia economía y la política mundial, por la manera en la que se gestiona mundialmente la economía y la política, ¿no? Hay elementos, en cada época es diferente, pero actualmente un elemento fundamental tiene que ver con el modelo neoliberal, cómo el modelo neoliberal ha ido marcando las economías y las maneras de hacer política en todo el mundo y cómo ha ido generando una forma de estructurar la producción industrial que está relacionada con todo esto, ¿no? Es decir, esa forma de reestructurar los mercados neoliberales ha generado bolsas de pobreza en diferentes lugares del mundo, porque se ha aumentado la demanda de mano de obra barata a través de la deslocalización de la producción de muchísimas grandes empresas. Hoy en día la mayor parte de las grandes empresas, no producen donde tienen su sede, sino que la producción está trasladada a lugares, a países más empobrecidos, donde la mano de obra, como digo, es más barata, tiene menos derechos y es más fácilmente explotable, ¿no? Todo esto, bueno, pues es un mecanismo que en el fondo está facilitando ese mantenimiento de la pobreza y la desigualdad, que está profundizando en esa pobreza y en esa desigualdad a todos los niveles, ¿no? Y ahí traigo a colación aquí a Kevin Bales, que es un experto en esclavitud contemporánea, y él dice justamente que cuando tenemos en la cabeza la idea de que ciertas personas son inferiores a otras, cuando nuestro imaginario plantea que hay determinadas personas que no tienen tantos derechos como otras y que eso es legítimo, que eso existe porque son inferiores, ¿no? Es más probable que la sociedad justifique las situaciones de explotación que viven estas personas, ¿no? Y esos son los mecanismos, ¿no?, entrelazados que están detrás de la existencia también de la trata en nuestros contextos, ¿no? A estas personas, Kevin Bales pues, las llama, o sea, dice que se consideran socialmente personas desechables, ¿no? Porque justamente no nos interesa lo que le pase a estas personas, ¿no? Bueno, pues entonces nos paramos ahora otra vez, si os parece. Vamos a ir a Menti. Y os hago otra pregunta, justamente conectando, bueno, todo esto. Los principales usuarios de servicios ofrecidos por víctimas de trata son los hombres que consumen prostitución. ¿Qué opináis? ¿Verdadero o falso? Otra vez, la mayoría pensáis que es verdadero, aunque también hay gente que piensa que es falso. Bien, seguimos un poco igual, no va cambiando el ranking. Pensáis que es verdadero la mayoría. Bueno, verdadero. Parece que seguimos con la idea de que es verdadero, aunque también hay algunas personas que piensan que es falso. Bueno, pues igual que con respecto al caso anterior, hay
cierta verdad en esa afirmación cuando hablamos de la trata con fines de explotación sexual. Pero desde mi punto de vista es importante volver a ampliar la mirada, volver a transformar la mirada y observar también otras realidades, ¿no? Cuando hablamos de la demanda de servicios prestados por víctimas de trata, pues normalmente siempre se nos viene a la cabeza única y exclusivamente el tema de los consumidores de prostitución. Pero claro, cuando hablamos de trata como un fenómeno mucho más integral, mucho más amplio que solamente lo que tiene que ver con la explotación sexual, pues nos surge más preguntas, más dudas, más elementos de análisis, ¿no? ¿Son solo los hombres que consumen prostitución? Pues de otras formas de trata está claro que no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es esa demanda de las otras formas de consumo de prostitución? Pues si conectamos con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo funcionan esos mercados neoliberales, de cómo hay determinadas personas que se insertan en la parte más baja de la cadena productiva y son personas que se consideran desechables, cuya explotación la sociedad justifica, vemos que cuando hablamos de demanda de servicios prestados por víctimas de trata, la situación es mucho más compleja, ¿no? ¿Qué pasa con las fresas que consumimos nosotros y nosotras todas las primaveras? ¿Quién las recolecta? ¿En qué condiciones? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Nos lo preguntamos? Es muy fácil, ¿no? Coger la barqueta de fresas en el supermercado, cada vez más barata, cada vez antes de que empiece la temporada, ¿no? Duran más las temporadas de determinados productos alimenticios, o incluso ya no hay temporadas para determinados productos y los podemos encontrar durante todo el año y cada vez, como digo, más económicos, productos a lo mejor muy lejanos, ¿no? De determinados países. Por ejemplo, ahora mismo hay un mercado del aguacate que está generando unos problemas sociales y ambientales tremendos, y cuando hablamos de problemas ambientales, pues sí que nos entendemos, ¿no? Cómo tiene que ver con la deforestación, arrasar tierras para generar cultivos masivos, etcétera, pero cuando hablamos de problemas sociales nos estamos refiriendo justamente a las condiciones laborales de las personas que cultivan esos alimentos, ¿no? O la ropa que llevamos puesta. ¿Quién fabrica esas prendas que nos ponemos? ¿En qué lugares del mundo? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el precio que pagamos nosotros y que pagan esas personas por el hecho de que nosotros podamos comprar ropa cada vez más barata, cada vez más rápida, de mayor rotación en los stands de las tiendas, ¿no? Las temporadas de primavera, de verano ya no es una colección, sino que hay varias colecciones a lo largo de la temporada y van rotando en los stands de las tiendas, ¿no? Y encontramos siempre cosas nuevas, ropa nueva a precios muy, muy, muy baratos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el coste ambiental y social de ese modelo de consumo en el que estamos insertas, ¿no? Que es un modelo depredador, es un modelo que acaba con nuestro planeta y que acaba también con la vida de muchísimas personas. Y nosotros y nosotras como consumidores y como consumidoras tenemos un papel en todo esto y no lo podemos perder de vista. Eso no significa, el hecho de que no perdamos de vista nuestro papel como consumidores y como consumidoras, no significa que no pongamos el foco en quien tiene la responsabilidad. No es lo mismo tener un papel que tener una responsabilidad, desde mi punto de vista al menos. Y la responsabilidad es de quien mantiene con su dinero y con sus intereses económicos este sistema de producción que son las empresas y los gobiernos, las grandes empresas y los gobiernos. Eso tampoco lo podemos perder de vista, ¿no? Es un modelo de negocio que pone los beneficios por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con la acumulación y con la depredación, ¿no? Pero bueno, nosotros y nosotras también podemos hacer cosas y ese papel es importante ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de la demanda de servicios prestados por víctimas de trata, ¿no? Incluso podríamos hablar, si hablamos por ejemplo de la trata en el servicio doméstico, qué pasa con los modelos de reparto de tareas domésticas en nuestros hogares, ¿no? ¿Por qué para que las mujeres occidentales podamos acceder al mercado laboral la solución es recurrir a una mujer más pobre que nosotras para que se ocupe de limpiar de nuestra casa, de cuidar a nuestros niños? ¿En qué condiciones trabaja esa mujer? Bueno, pues a todo eso me refiero cuando hablo de mirar con más amplitud, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de la jornada, que es el de la prostitución.
Y en ese sentido sí que me gusta llamar la atención sobre la relación que existe entre el consumo de prostitución y la trata. Es innegable que el consumo, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, que el consumo de prostitución alimenta la trata. Porque no podemos olvidar que el mercado de la prostitución y el de la trata son el mismo. Las mujeres que ejercen prostitución, sean o no sean víctimas de trata, están en los mismos sitios, los consumidores son los mismos, los clientes no distinguen si la mujer con la que están está allí por su propia voluntad o está siendo forzada, porque no es un interés para ellos, no es un elemento de lo que sientan que tienen que preocuparse, y también porque las mujeres tampoco dan pie a que exista esa preocupación. Ellas tienen muchas razones para ocultar determinadas cuestiones, ¿no?, por miedo a las propias represalias de los tratantes o explotadores, por asegurarse su sustento y no perder clientela, porque no es agradable cuando... Y voy a hablar, pues eso, desde el punto de vista, ¿no?, de un consumidor. Pues yo lo que quiero es pasar un buen rato, no que me cuentes tus penas, ¿no? Entonces, pues evitan ese tipo de cosas. Y entonces suelen realizar lo que las estudiosas hemos ido llamando la performance de la puta feliz. Y eso es lo que compran también los clientes, ¿no? Es decir, bueno, es que está aquí por su propia voluntad, le gusta lo que hace, se lo pasa bien, ¿vale? Entonces, bueno, se quitan preocupaciones de esa manera, ¿no? Entonces, parece claro, viendo las cifras y viendo estas cuestiones que estamos comentando, que quienes consumen prostitución son los hombres. La respuesta ahí está clara. ¿Quién consume prostitución? Los hombres. Las cifras, las estadísticas dicen que en el 99% esto es así. Y que incluso cuando hablamos de prostitución masculina, esta también es consumida por hombres, ¿vale? Y si además añadimos otra cifra, que es que un porcentaje más o menos similar de quien ejerce prostitución son mujeres, bueno, pues creo que queda muy clara la relación de la prostitución con ese sistema social del que hablábamos al principio, que es el patriarcado, ¿no?, que tiene que ver con esas relaciones de poder que también se producen en el marco de la prostitución, ¿no? Lo que no está tan claro, y es lo que vamos a analizar un poquito a continuación, es cuáles son las motivaciones, qué hay detrás, por qué. ¿Por qué los hombres consumen prostitución? ¿Qué es lo que lleva a un hombre a pagar por tener sexo con una persona que no le desea? Perdón. Bueno, para hablar de esto, volvemos un poquito atrás, ¿no?, cuando hablábamos de cómo se aprende la discriminación de género y ese proceso de aprendizaje del género se llama socialización de género. Y nos vamos a centrar en el aprendizaje de la sexualidad, cómo aprenden los hombres a ser hombres y cómo aprenden sexualidad. Uno de los aprendizajes fundamentales en este proceso es el aprendizaje de los privilegios. ¿En qué sentido? Pues desde pequeños ya los niños aprenden que su posición social es superior a la de las mujeres de su entorno. ¿Cómo? Por ejemplo, en los patios del colegio vamos a ver muy claramente que los niños, y digo niños, ocupan el centro del patio, la parte más amplia del patio, las canchas. Normalmente se suelen colocar además específicamente canchas en los patios del colegio para que los niños puedan jugar al fútbol y ocupar todo ese espacio, y las niñas en cambio suelen estar situadas en las esquinas, en los alrededores, ¿vale?, charlando entre ellas, hablando, ocupando esos márgenes que quedan libres, que dejan libres los niños, ¿no? Ya esto es un aprendizaje. Yo tengo derecho a ocupar esa cantidad de espacio en detrimento de mis compañeras, ¿no? En las casas, en las familias, a lo mejor ahora en nuestro contexto no lo vemos tanto, pero sigue estando presente en muchísimos hogares, como cuando terminamos de comer son las niñas las que se levantan junto con la madre a recogerlo todo, y los niños y el padre se pueden sentar tranquilamente a ver la tele, se pueden ir a su habitación a estudiar, a jugar o a hacer lo que sea. Esa responsabilidad corresponde a las niñas, a las mujeres de la familia, ¿no? Bueno, todo esto son aprendizajes que van calando socialmente y que son la base de que ya en el momento en el que son mayores sean plenamente conscientes de que existe una situación de privilegio. Y uno de esos privilegios tiene que ver con el acceso al cuerpo de las mujeres, ¿vale?
Y ese acceso se realiza a través de dos instituciones regladas, organizadas socialmente, que son la prostitución y el matrimonio. La prostitución es una institución social que permite el acceso colectivo por parte de los hombres al cuerpo de las mujeres. En cambio, el matrimonio es una institución social que permite el acceso individual, el cuerpo de una única mujer, al menos en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Pero también hay una posibilidad de acceso al cuerpo de las mujeres de forma no reglada a través de la violencia sexual, que también, aunque esté penada jurídicamente, aunque sea un delito, está muy legitimada socialmente, y si no, pues que le pregunten a las mujeres que van a denunciar cuál es el periplo que tienen que pasar, cuál es la violencia institucional que sufren cuando denuncian una situación de violencia sexual, porque justamente el foco no se pone en lo que ellas han vivido, sino en si realmente están contando la verdad o no, porque quien tiene razón aquí suelen ser los violadores, ¿vale? Esto es uno de los elementos, ¿no?, de cómo se aprende a ser hombre. Otro elemento tiene que ver con determinados mitos sobre la sexualidad masculina. Son mitos que se extienden muchísimo en la cultura y que están detrás de la existencia de la propia institución de la prostitución, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la sexualidad masculina es algo, un impulso irrefrenable que no puede ser contenido y que al que hay que darle salida, que es una necesidad fisiológica el tener sexo, ¿no? Y de hecho, en la base de la existencia de la prostitución hay determinados argumentarios, ¿no?, muy antiguos tal vez, pero que todavía se escuchan, ¿no?, que dicen que menos mal que existe prostitución porque si no habría muchas más violaciones, ¿no? Es una manera de canalizar ese impulso irrefrenable del sexo, esa necesidad fisiológica del sexo, y también ese derecho, desde la idea que se tiene sobre la sexualidad masculina, de los hombres a tener relaciones sexuales, ¿no? Claro, estos mitos están basados en ideas patriarcales, en planteamientos patriarcales que no son reales, en ideas sobre la sexualidad que son muy, muy, muy patriarcales y que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y otro elemento que viene a reforzar todo esto es el rol de la pornografía, sobre todo teniendo en cuenta que ese acceso a la pornografía es cada vez más precoz, cada vez más temprano. Hay estudios, por ejemplo, el profesor Lluís Ballester de la Universidad de las Islas Baleares, en sus últimos estudios plantea que el acceso, el primer contacto con la pornografía se realiza ya a los 8 años. Entonces, bueno, estamos hablando de un contacto realmente muy precoz con el mundo pornográfico, y si a esto le ponemos en relación con la realidad de que no existe otras formas prácticamente de educación sexual y afectiva para los niños y las niñas, pues tenemos un cóctel Molotov muy, muy complicado, ¿no? Porque, claro, cuando no se habla de sexualidad en las familias, no se habla de sexualidad en las escuelas, y la única vía de aprendizaje que tienen los chicos y las chicas es la pornografía, lo que están aprendiendo es algo pues muy, muy inadecuado. Estamos hablando de que el imaginario pornográfico es un imaginario de un tipo de sexualidad muy violenta, muy denigrante para las mujeres, muy centrada, muy genitalizada, muy centrada en el placer masculino, donde las mujeres son simples receptáculos pasivos de ese placer, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un aprendizaje muy poco adecuado de la sexualidad, y hay, de hecho, muchas autoras que dicen justamente que la pornografía es la antesala de la prostitución, del consumo de prostitución, porque los chicos y las chicas quieren satisfacer determinadas fantasías sexuales que provienen de ese imaginario pornográfico y que son difíciles de satisfacer con sus compañeras que no están en el ámbito de la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un cóctel pues muy, muy, muy complejo en todo esto, ¿no? Vale. Pero ya si preguntamos, si continuamos pues desmadejando un poco este hilo, ¿no? y vemos cuáles son esas motivaciones más allá del aprendizaje, de la socialización de género y de cómo se aprende a ser hombre,
¿Qué es lo que dicen ellos y qué es lo que dicen las estudiosas feministas de por qué los hombres consumen prostitución? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan cuando pagan por tener sexo con una persona que no les desea? Pues vemos estas cuestiones, ¿no? Por un lado, se plantea como una forma de ocio, como otra cualquiera, una manera más de acabar la noche por todo lo alto, pues igual que te vas de copas, acabas en el prostíbulo. Otras personas hablan de la posibilidad de obtener sexo fácil y rápido, sin consecuencias, en el sentido de que, y esto lo dicen los chicos, sobre todo los jóvenes, con bastante facilidad, ¿no? Bueno, me es más fácil porque me ahorro pagar las copas previamente, o sea, todo lo que tiene que ver con estrategias de cortejo, de ligoteo previas, para poder acabar manteniendo una relación sexual, pues te lo ahorras, ¿no? Y sin consecuencias en el sentido de que no me tengo que preocupar por lo que pasa después, por lo que siente la otra persona, por lo que le pasa a la otra persona después de haber mantenido esa relación sexual. Pago y me voy, y ya está, ¿no? Pero estos son un poco los discursos que más o menos encontramos, sobre todo en los jóvenes, cuando hablan de por qué consumen prostitución, ¿no? Pero desde un punto de vista feminista, y yendo más a otros parámetros, hay algunas autoras que hablan de la prostitución como un lugar donde los hombres pueden refugiarse de todos los cambios que está habiendo socialmente, ¿no? Y que está logrando empujar el feminismo. Es decir, la manera de ser y de comportarse de las mujeres ha ido cambiando tantísimo en los últimos años. No hemos logrado avanzar tanto, cambiar tanto nuestra posición social y nuestras expectativas con respecto a las relaciones humanas, y los hombres no han hecho ese proceso en igual medida. No es que no lo hayan hecho de ninguna forma, pero no lo han hecho en igual medida ni en tanta cantidad, tal vez, ¿no? Y entonces hay muchos hombres que se sienten muy perdidos en sus relaciones cotidianas con las mujeres y se sienten también muy frustrados, ¿no? No sienten que puedan ser, entre comillas, como ellos consideran que deben ser, ¿no? Y la prostitución sí que es un lugar donde pueden recrear ese rol masculino tradicional que a lo mejor les resulta más difícil recrear fuera, ¿no? Y luego hay otras autoras que van incluso más allá y plantean que lo que compran los hombres cuando pagan los servicios de una mujer que ejerce prostitución no es tanto sexo, sino dominio, poder. Y hablan de la prostitución justamente como un ejercicio de poder, como la posibilidad de ejercer ese dominio, ¿no? Libremente, sin cortapisas. Vale. Bueno, pues hacemos otra paradita, si os parece. Y nos vamos otra vez a Menti. Y en este caso dice así: el patriarcado no tiene consecuencias negativas para los hombres. ¿Qué pensáis? ¿Falso? ¿Hay quien piensa que es verdadero? A ver. Bueno, nos quedamos así. No se mueve, seguimos un poco así. Falso, la mayoría pensáis que es falso y hay algunas personas que sí que piensan que es verdadero. Bueno, a ver, no podemos negar que quien sufre las consecuencias más duras, más fuertes del patriarcado son las mujeres, eso es innegable, pero efectivamente el patriarcado también tiene ciertas consecuencias negativas para los hombres y eso tampoco lo podemos dejar de ver, ¿no? Y es un elemento fundamental que muchas veces nos sirve de vía para empezar a hablar de otras cuestiones y es un poquito lo que vamos a plantear ahora. Bueno, porque la pregunta, después de haber escuchado todo lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? De esta posición de privilegios, el consumo del poder cuando se pagan por los servicios de una mujer que ejerce prostitución, etcétera, es, bueno, ¿hay futuro?
¿Pueden contribuir los hombres? ¿Podemos contar con ellos de alguna medida para construir una sociedad más igualitaria? ¿Tiene sentido hablar de los hombres, con los hombres, para abordar todas estas cuestiones? Bueno, pues mucha gente dice que sí, muchísima gente dice que sí. Lo dice la ONU, lo dice el Plan de Igualdad Estatal, lo dice el Plan de Igualdad de Andalucía, lo dicen muchísimas investigadoras feministas, lo dice muchísima gente, ¿no? Llaman la atención sobre la propia responsabilidad que tienen los hombres y la capacidad de influir que pueden tener los hombres en áreas tan fundamentales en la vida de las mujeres como la salud sexual y reproductiva, los cuidados, las tareas domésticas o incluso la propia prevención de la violencia machista, ¿no? ¿Y cuál es el rol de esos hombres? ¿Cómo podemos entonces contar con ellos para trabajar estas cuestiones, ¿no? Y una de las claves, la vamos a ir viendo, tiene que ver con la pregunta que hemos hecho justo ahora, ¿no? Para poder hablar de todo esto, lo primero es entender qué significa ser hombre y entender que la masculinidad, al igual que la feminidad, como veíamos antes, es una construcción social, es una construcción cultural, histórica. No es lo mismo ser hombre ahora que haberlo sido en otras épocas, no es lo mismo ser hombre en España que serlo en la India, etcétera, 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 ¿no? Es una construcción social, cultural, histórica que tiene un patrón común, como veíamos antes, y es el hecho de estar en esa posición de superioridad, ¿no? ¿Y cómo se construye? Entonces, es una construcción social. ¿Cómo se construye la masculinidad? Se construye en contraposición con la feminidad. Ya lo decía Simone de Beauvoir hace muchísimos años, ¿no? Cuando ella planteaba que lo masculino, el hombre, la masculinidad, era concebido como lo universal, ¿vale? Lo general, lo macro, ¿vale? Y en cambio lo femenino es lo particular, lo otro, la excepción, ¿vale? Esa universalidad en contraposición de lo femenino como lo particular. El aprendizaje se hace antes se aprende lo que no debes hacer como hombre que lo que debes hacer, porque si haces determinadas cuestiones, eres mujer, eres homosexual, eres niño. Entonces, es siempre una construcción en contraposición de no se quiere ser hombre, o sea, si se quiere ser hombre, no se puede ser mujer, no se puede ser homosexual, no se puede ser niño, porque todas esas cuestiones son fuente de rechazo, fuente de exclusión, ¿vale? Cualquier hombre que parezca un poquito femenino, un poquito homosexual o un poquito más infantil, pues va a ser rechazado. Tengo un hijo de 7 años. Hace unos días quería poner una canción de un grupo de música infantil. Pues ya le empezaron a decir, es que tú eres un bebé, desde muy chiquitito. Bueno, pues esas son las estrategias que vamos a ir viendo, ¿no? O los niños, pues si se dejan el pelo largo, enseguida también les van a decir en el colegio que si eres una niña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la manera en la que se va construyendo, ¿no? Y tienen que estar demostrándose a sí mismos y ante otros hombres que no son esas cosas, que son verdaderamente hombres. Y esto tiene que ver con ese concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? De cuál es la idea de cómo deben ser los hombres. Porque si no tienes que ser mujer, si no tienes que ser niño, si no tienes que ser homosexual, tienes que ser hombre, ¿vale? ¿Cómo se es hombre? ¿Qué es ser hombre? Y para esto nos sirve el concepto de masculinidad hegemónica, que es la idea predominante que tiene la sociedad sobre en qué consiste ser hombre, ¿no? Esta idea, este concepto, esta manera de entender la masculinidad se construye siempre en referencia al grupo de hombres que ostentan una posición de poder y liderazgo. Es decir, ellos, ese grupo dominante, es el que de alguna manera recrea, reproduce esa idea de masculinidad hegemónica, ese modelo de cómo deben comportarse los hombres, y a ese grupo es al que aspiran a parecerse todos los demás, ¿no? Pero es un modelo inalcanzable. Es decir, ahora lo podemos visualizar muy claramente con determinados influencers, ¿no? Que tienen pues, unos cuerpos muy trabajados, un estilo de vida pues, de muchísima riqueza, que tienen no sé cuántos cochazos, que se comportan de una determinada manera, que se entiende que es muy masculina, son hombres de verdad, ¿no? Y además tienen también un discurso con respecto a las mujeres
bastante atravesado también por estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues intentar parecerse a esas personas es algo absolutamente inalcanzable para la mayoría de los hombres, ¿no? Porque no tienen la riqueza, el dinero, la posibilidad de dedicarse a ejercitarse físicamente tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas razones por las cuales nunca van a llegar a parecerse, ni a comportarse, ni a vivir como esas personas. Pero si no lo logras, ¿qué es lo que dicen? Eres un loser, ¿no? Bueno, pues de esta manera se va reproduciendo todo esto, ¿no? Y este concepto de masculinidad hegemónica es justamente la fuente de poder y de los privilegios de los hombres, ¿no? Es decir, está contenido ahí todas estas cuestiones, ¿no? Claro, ¿qué implica este modelo de masculinidad que es inalcanzable, que permanentemente plantea retos vitales a los hombres en la competitividad, en la violencia, etcétera? Bueno, pues esta manera de vivir implica altos niveles de frustración, de soledad y de aislamiento y carencias afectivas también muy fuertes en las vidas cotidianas de los hombres, ¿no? Y luego no podemos olvidar también que esta manera de vivir tiene también un papel muy, muy, muy fuerte en muchos problemas sociales. ¿Quiénes son las principales personas que realizan acciones de acoso escolar? Son hombres. Las personas que están en prisión mayoritariamente son hombres. La mayor parte de las personas que sufren accidentes de tráfico son hombres. Podemos seguir así cuando hablamos también del consumo de determinadas sustancias y las adicciones, de la violencia, bueno, de muchísimas cuestiones que se consideran problemas sociales y que la manera en la que los hombres ejercen su masculinidad está íntimamente relacionada en el mantenimiento y la existencia de esos problemas, ¿no? Pero, antes de continuar, os planteo ya la última preguntita. Visto todo esto, habiendo hablado de si los hombres podían o no podían contribuir a crear sociedades más igualitarias, cuáles eran las motivaciones que tenían para consumir prostitución, pues os pregunto entonces, ¿qué estrategias podrían ser eficaces para que los hombres dejaran de consumir prostitución? Y aquí podéis escribir vuestras ideas. También desde casa, animaros. A ver, más cositas, más ideas. Sensibilización, empatía, educación. Feminismo. Muy bien. A ver si sale algo más. O lo cerramos así. También desde casa, recordad que también podéis participar. Bueno, pues parece que nadie más. Vamos a revisar un poquito. La mayor parte de las ideas que habéis planteado tienen que ver justamente con estrategias educativas, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la base está ahí. La base de la transformación está en plantear justamente cambios en la manera en la que aprendemos, de cómo aprendemos, de las cosas que aprendemos desde niños, ¿no? Desde la infancia, en colegios, institutos, que ellos estén en estos espacios de reflexión, pues eso estaría muy bien, pero lamentablemente, ¿cuántos hay aquí? Creo que hay 2 solamente o 3.
¿no? Y no sabemos cuántos hay desde casa. El otro día, por ejemplo, que también hicimos una actividad en Madrid, aquí en el público no había ninguno. En el último momento apareció uno y estuvo un ratito y se fue, ¿no? Y luego os cuento quién era, eso ya me lo chivaron después, pero eso ya después. En fin, sí, tenéis toda la razón, ¿no? Efectivamente, claro, muchas veces cuando hablamos del consumo de prostitución, y aquí no ha pasado, ¿no? Pero yo digo, pues a lo mejor si alguien lo plantea, ¿no? Pues el tema de la penalización, ¿no? de los clientes que consumen prostitución, ¿no? Claro, estas estrategias que son más bien punitivas, que no son educativas, hay que tener en cuenta que tienen un impacto también sobre la otra parte del problema, que son las propias mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se planteen este tipo de estrategias que intentan abordar problemas sociales desde estrategias penales, que muchas veces su eficiencia y su eficacia pues, podríamos ponerla sobre la mesa y debatirla, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de estrategias educativas tampoco es que sea la panacea, porque son estrategias a largo plazo, que van a llevar mucho tiempo, a la que hay que dedicar también muchos recursos, ¿no? Una inversión muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es sencillo. Y hay un elemento también que no podemos perder de vista cuando hablamos de estrategias educativas, que tiene que ver con lo metodológico, con cómo las llevamos a cabo, ¿no? Con utilizar las técnicas y las estrategias educativas adecuadas para que ese mensaje realmente cale, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, voy a plantear algunas recomendaciones, a ver, como para ir terminando, que nos pueden ayudar a construir otros modelos de masculinidad, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, primero, una educación que incorpore las diferencias como fuente de enriquecimiento personal y no como fuente de discriminación o de exclusión, ¿no? Que ponga por encima justamente la riqueza que aporta la diferencia en el contexto educativo y a nivel social en general, y que permita justamente, a partir de esa concepción de la diferencia como algo enriquecedor, que permita valorar socialmente los comportamientos y las tareas relacionadas con lo femenino y que puedan también estar al alcance de toda la sociedad. Comportamientos y valores como la ternura, como la sensibilidad, como los cuidados, ¿no? Que a las características positivas que la sociedad atribuye tradicionalmente a los hombres, como pudieran ser la asertividad o la energía, pues también pudieran sumarse estos valores, estas características femeninas y viceversa, ¿no? Que las mujeres también pudieran aprender ambas posibilidades, ¿no? Esto abre la puerta a personas más plenamente desarrolladas, sean hombres o mujeres, ¿no? Con más autonomía, con más corresponsabilidad en las familias, ¿no? Más relaciones más satisfactorias en general y mayor igualdad también en el ámbito laboral, ¿no? Pero claro, esto también implica otro elemento fundamental que tiene que ver con la libertad de elección. No en el sentido de hacer con mi cuerpo lo que quiera, que ese es otro tipo de cuestiones, sino que cada persona realmente pueda elegir con libertad qué es lo que quiere ser, cómo quiere ser, quién quiere ser, a qué quiere dedicarse, sin estereotipos, sin cortapisas, sin mandatos de género que nos encorseten y que nos impidan realmente hacer nuestra propia vida, ser nuestro propio proyecto, ¿no? Y otro elemento también, además de todo esto, que yo creo que es importantísimo, y esto ya es como muy específico para los hombres, ¿no? Tiene que ver con la ruptura del silencio cómplice. Y esto, claro, es difícil porque bueno, estamos hablando de cómo el patriarcado castiga a quien se sale de la norma, pero es fundamental para acabar con la violencia y con la discriminación que sufren las mujeres, ¿no? Es decir, dejar de permitir con nuestro silencio que se sigan manteniendo determinadas conductas que perpetúan la violencia y la discriminación contra las mujeres. Ejemplos muy sencillos, ¿no? Como dejar de reír chistes machistas
o dejar de compartir determinadas imágenes en grupos de WhatsApp que son denigrantes para las mujeres, o cuando un compañero lo haga, no ser silenciosos, no callarnos ante esas cuestiones, sino, y esto me refiero particularmente a los hombres, ¿no?, sino llamar la atención sobre lo inadecuado de esos comportamientos, ¿no?, y el impacto y las implicaciones que tienen ese tipo de conductas, ¿no?, para romper también con esa complicidad masculina, ¿no?, que mantiene de alguna manera la fratría, ¿no?, la unidad entre hombres como algo indivisible, como algo inquebrantable, y que en el fondo también es uno de los elementos que sostiene el patriarcado y la violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí más o menos sería mi presentación. Tenemos un rato tranquilo para poder hablar. Entonces, si queréis, pues abrimos turno para preguntas. O comentarios, o lo que queráis. También, si la gente estáis en casa y queréis, pues hay alguna compañera que está leyendo lo que comentáis online y puede también plantear cuestiones. Estoy acostumbrada a escucharme así. Muchas gracias, Martina, y a Fundación Amaranta por abrir este espacio tan interesante para todas las personas que hemos acudido. Me llamo Mónica, trabajo como educadora social en un piso de mayoría de edad de chicas extuteladas en Granada, todas entre 18 y 25 años, por lo que estos temas están en las conversaciones diarias. Y además también voy a los institutos y a algunos coles también, porque estudié también sexualidad y terapia de reencuentro. Entonces, bueno, yo me pregunto, sobre todo por cómo estoy sintiendo a los chicos en los institutos últimamente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias reales para cambiar y transformar la mirada realmente? Porque de verdad que se ven implicados. Y hablo de ellos, ¿no?, porque está siendo un laboratorio para mí, ¿no?, poder estar cerca de las juventudes y que realmente veas si de verdad todo lo que estamos abordando, ¿no?, pues cala, no cala, y ellos identifican muy bien. Siempre hay un compañero machista que se hace el graciosillo y todo es como, cállate ya, pesado, ¿no?, y las niñas pues lo miran ahí con la cara descompuesta, ¿no? Pero bajo tu experiencia y vuestra experiencia, quienes estáis trabajando con mujeres, ¿no?, ¿cuáles son las estrategias reales? ¿Qué es lo que va a funcionar? Vale. Mira, voy a hacer algo que no sé si debería hacer, porque todavía no lo hemos presentado, pero justamente estoy terminando un trabajo de investigación en Castilla-La Mancha sobre la violencia sexual, sobre los conocimientos y las opiniones que tienen los jóvenes en Castilla-La Mancha sobre la violencia sexual, y para mí ha sido muy revelador algunas de las cuestiones que han salido, ¿no? Algunas no me las esperaba para nada y tienen mucha relación con lo que tú estás diciendo, ¿no? Una cosa que me sorprendió muchísimo viendo los resultados de las encuestas es que los chicos y las chicas tienen muchísima información, saben perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, hay una claridad muy, muy, muy grande con respecto a cuáles son las diferentes formas de manifestación de la violencia sexual, identifican correctamente lo que son mitos y lo que no. O sea, hay mucho conocimiento. Eso en primer lugar. Y cuando les preguntas sobre cómo aprenden las cosas, cómo es mejor aprender, de qué manera sería bueno la sensibilización, la prevención, etcétera, ellos identifican muy claramente 2 o 3 estrategias fundamentales
como las más eficaces, ¿no? Y como las que a ellos les han servido en su experiencia. Y tiene que ver con todo el aprendizaje que se produce en los centros educativos, tiene que ver con lo que aprenden en sus familias y con lo que aprenden de otros jóvenes. Son las tres cosas que ellos más plantean como cosas que son eficaces. Nada de redes sociales. No valoran en absoluto el contenido que se transmite, o sea, lo ven como contenido poco fiable. Son plenamente conscientes de que el contenido a través de las redes sociales no es fiable. Entonces, ven como fiable otras fuentes de información que son estas: la escuela, la familia y los amigos. Esas son las fuentes de información. Entonces, ¿cuál es el melón? Entonces, desde mi punto de vista, sabiendo esto, ¿no? Y esto, insisto, desde mi punto de vista, ¿cómo incorporamos estos contenidos en la escuela de una manera que no sea simplemente ad hoc, de vengo, doy un tallercito y me voy? Porque eso no cala, eso no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo, hay un reto muy importante que tiene que ver con que el currículum escolar sea permeable a determinadas cuestiones, que tiene que ver con cómo se organiza el sistema educativo y el currículum escolar, con cuáles son las metodologías de aprendizaje a nivel escolar, sobre todo en secundaria, ¿no? Donde hay un tipo de enseñanza-aprendizaje pues muy vertical, muy tradicional, donde pocas veces hay posibilidades de permear hacia otras cuestiones, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto al que hay que hincarle el diente, ¿no? Entrar en la escuela, pero no entrar para dar un tallercito e irme, ¿no? Y ver cómo también podemos incorporar a las familias en todo esto, ¿no? A las familias y al profesorado, claro, porque la manera al final de entrar en la escuela es a través del profesorado. Entonces, por ejemplo, estamos aquí en un ámbito educativo. Me encantaría saber cuántas personas de aquí son estudiantes de carreras relacionadas con la educación. Pero ahí hay una fuente, ¿no? de trabajo, trabajar con las personas que están estudiando para ser profes sería un elemento muy, muy interesante para poder generar procesos en la escuela en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te sirve un poco, pero para mí es que ha sido tan revelador este tema en la investigación que me parecía que venía muy, muy a colación de lo que tú preguntabas, y aunque no sé si he hecho bien contándolo, porque te digo que todavía no hemos presentado oficialmente los resultados, pero bueno, ya lo he dicho. Una pincelada. No sé, estamos especialmente preocupadas por el tema tecnológico, ¿no? Total. Sí. Tenemos un par de preguntas. Te traslado una pregunta de María desde el chat en streaming, que dice: ¿cómo abordarías tú este tema de la masculinidad hegemónica y cómo afecta el patriarcado a los hombres dentro de un contexto penitenciario? Toma. A ver, claro, la primera parte no la he entendido. O sea, ¿cómo abordaría yo lo de la masculinidad hegemónica? Así en general, Silvia. O sea, como lo de la masculinidad hegemónica así en general. A ver, es que esto es un melón, a ver, no lo sé. O sea, yo insisto en lo mismo, es decir, que al final estamos hablando de procesos muy largos, de procesos que tienen que ver con transformaciones a muy largo plazo, donde lo educativo es fundamental, lo educativo con estas premisas, ¿no? De que no sean cuestiones simplemente ad hoc, sino que sean mucho más estructurales y mucho más amplias y mucho más a largo plazo y profundas. Eso por un lado. Luego yo conozco muchísimas experiencias muy interesantes de grupos de hombres que están trabajándose y haciendo cosas muy, muy, muy chulas. Entonces, bueno, creo que eso es una estrategia pues, muy positiva y hay gente muy potente haciendo cosas en ese sentido, con lo cual yo siempre lo recomiendo y lo planteo como una posibilidad, ¿no? Y luego, con respecto al ámbito penitenciario, pues claro, aquí tenemos un melonaco fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de masculinidad hegemónica es importante hablar de eso, de masculinidad hegemónica, ¿no? Con lo de que decíamos, ¿quién
ejerce esa masculinidad hegemónica es el grupo dominante, el grupo que tiene más poder, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que hay muchísimos hombres que están en situaciones de un estrato social más bajo, donde se interseccionan también otras formas de discriminación, ¿no? Que ese ejemplo de ese grupo dominante queda muy lejos, pero aún así es un ejemplo a seguir, aún así es un ejemplo que está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de prisiones yo creo que es importante reflexionar sobre de dónde vienen los hombres que están en prisión, cómo acceden a prisión, quiénes son, qué situaciones vitales les han llevado a entrar en prisión, y vamos a encontrar probablemente situaciones de mucha discriminación interseccional, ¿vale? Por diferentes motivos, pues hombres migrantes, hombres gitanos, hombres pobres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos de masculinidad hegemónica con estos hombres, ¿cuál es el punto de partida? No podemos empezar hablando de privilegios. No podemos empezar hablando de privilegios con hombres que muchas veces están en una situación de mayor discriminación que algunas de nosotras. O sea, una mujer blanca, educada, con una carrera universitaria, con una posición económica cómoda, nacionalidad española, ¿no? Bueno, pues yo probablemente esté a pesar de ser mujer, estoy en una posición de privilegio mayor que muchos de los hombres que pueden estar actualmente en prisión. Entonces, partir hablando de los privilegios, como muchas veces se hace en los grupos de hombres donde participan fundamentalmente hombres españoles, blancos, etc., 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 pues a lo mejor no es la estrategia más adecuada. Entonces, bueno, incorporar el análisis interseccional cuando hablamos de trabajar el tema de masculinidades con determinados grupos de hombres es fundamental. La estrategia concreta, bueno, yo no soy experta en el trabajo con masculinidades, con lo cual tampoco puedo hablar mucho de eso. Hay compañeros con los que yo he hablado que comentan que ellos parten sobre todo del concepto de justicia y de la empatía, de ponerse en el lugar de otras personas que, al igual que ellos, han sufrido determinadas situaciones de discriminación, en este caso serían las mujeres, ¿no? Y generar procesos de empatía a través de la constatación de las injusticias, entre comillas, compartidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No os puedo contar mucho más, porque ya digo que yo no soy experta y no he participado en estos procesos, pero sí que conozco experiencias de trabajo desde las nuevas masculinidades o desde las masculinidades alternativas en prisión. Muy pocas, muy esporádicas, por decirlo de alguna manera, que no han tenido mucha más continuidad, han sido muy exitosas, pero no han tenido mucha más continuidad porque hay un tema también estructural, ¿no? Es decir, todo lo que es el trabajo en prisiones está muy encorsetado, ¿no? En determinados programas, pues el programa para agresores es tal, el programa para personas que tienen adicciones es cual, no sé qué. Entonces, todo se canaliza a través de esos programas y hay muy poca posibilidad de poner en marcha iniciativas innovadoras como estas, ¿no? Pero algunas ha habido. Vale, te traslado ahora de Helen también del chat. Ella comenta: recientemente me he estado preguntando acerca de las conversaciones que tienen los hombres cuando no estamos las mujeres delante. Mi pregunta es: ¿qué sabemos de esto? Oh, yo tampoco lo sé. Yo tampoco estoy delante, así que no lo sé. Pero sí es un meronaco. Pues esos grupos de hombres, ¿no? De WhatsApp, pues estilo La Manada, ese tipo de cosas donde se cuecen muchas habas, que justamente es por eso donde yo digo la importancia de romper el silencio cómplice, ¿no? Es decir, cuando no permitimos dentro de esos grupos de nuestros colegas, ¿no? Como me refiero, si yo fuera hombre, no permitir determinadas cuestiones, ¿no? En ese tipo de grupos, es verdad que te van a machacar, te van a caer encima, bueno, pero ¿qué está por encima, ¿no? ¿Qué pones por delante? El otro día había una campaña, no me puedo acordar de dónde era, pero justamente era sobre eso, ¿no? Entonces salían como una recreación de un grupo de WhatsApp de unos hombres, ¿no? Entonces iban compartiendo tal y uno de ellos decía: oye, no, es que esto no puede ser, no te lo permito, no sé qué, ¿no? Es que no me puedo acordar de dónde. Ah, ya me he acordado, de Ayeti. Era de Ayeti.
Se llamaba Rompe la cadena, una campaña que se llama Rompe la cadena, que son varios clips, y hay 2 o 3 de ellos que tienen que ver justamente con esto, con el tema de hombres rompiendo el silencio cómplice y diciendo no, esto no está bien. Hay una página web de Ayeti que se llama Rompe la cadena, y dentro hay un enlace como a varios vídeos de la campaña, y hay unos cuantos que tienen que ver con este tema. Son bastante interesantes. Por allí. Hola. Hola. Bueno, antes que nada, María, que quiero darte las gracias. Me ha parecido muy interesante, la verdad, las aportaciones que has hecho. Y bueno, pues quiero hablar con respecto, ¿no?, a lo que has comentado antes, ¿no?, de, mira, ¿no?, como es importante que los hombres también estén muchas veces como en estos contextos a lo mejor, pero sin embargo pues estamos 2, 3, ¿no?, y muchas veces yo también me he encontrado solo en muchos de estos casos, pero también, o sea, yo que soy partidario personalmente yo, ¿no?, de que pues la educación obviamente también tiene que, en esa educación tienen que entrar sobre todo los hombres, me refiero, porque somos las principales personas, ¿no?, que debemos de cambiar y muchas veces pues salirnos de esa masculinidad hegemónica que yo no me considero, tendré aspectos, pero intento de construirme, ¿no?, cada día y lo trabajo. Pero también había otros contextos, por ejemplo, en los que directamente he intentado participar, a lo mejor hablo como cursos, hablo como charlas de este tipo o así, de las que directamente he sido expulsado. Entonces, aquí pues para mí personalmente me entra un debate, ¿no?, porque veo que, o sea, como que hay muchas opiniones con respecto a esto, que en este mismo sitio, ¿no?, y lo entiendo, como que puede haber esas diferentes opiniones, pero me gustaría saber, ya que es un ámbito que me gusta mucho, y que me encanta, ¿no?, el tema de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, que me parece lo más importante trabajar. ¿Cómo puedo yo llegar a intervenir o a meterme en estos caminos, ¿no?, sin quitar ese protagonismo de la lucha de las mujeres en ese caso? Pero claro, es que eso es como que es una lotería para mí, ¿sabes? Porque dependiendo del contexto y con las mujeres que me encuentre en ese momento, pues puedo más o no puedo directamente asistir. Y entonces pues me gustaría preguntarte un poco eso, ¿qué opinas al respecto? Sí, a ver, yo te entiendo a ti y entiendo también la necesidad de espacios no mixtos en algunas ocasiones. O sea, porque, claro, hay determinadas actitudes, ¿no?, de esa masculinidad hegemónica que muchas veces tienden a capitalizar, a absorber el protagonismo, a imponer, ¿no?, de hecho, pues eso, que entiendo muchas veces que las mujeres para hablar de determinadas cuestiones necesitan estar solas, pero los hombres también, para hablar de determinadas cuestiones necesitan estar solos. Entonces, por eso también existen espacios específicos no mixtos para hombres, donde ellos pueden también, pues, poner por encima de la mesa determinadas experiencias, compartir juntos determinadas experiencias, de construirlas, analizarlas desde una perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y hay espacios no mixtos también para hombres, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un equilibrio de espacios donde las mujeres podamos sentirnos seguras con respecto a determinados temas y hablar abiertamente con respecto a determinados temas, donde los hombres también puedan tener ese espacio y esa posibilidad, y espacios mixtos donde podamos compartir y estar juntos y hablar, pues eso, entre todos y entre todas, ¿no? Yo creo que hay una gran, y en ese sentido, pues te recomiendo que busques grupos de hombres en tu territorio. Claro, yo aquí en Granada no te lo sé decir porque no los conozco, pero sé que existen en muchísimos sitios de España y que si investigas los vas a encontrar. Esa es la manera fundamental de empezar ese aprendizaje, un grupo de hombres feministas, que no todos los grupos de hombres son feministas, ojo, que también hay grupos de hombres de neomachistas y de recrear la masculinidad hegemónica, entonces hay que saber investigar bien dónde te metes para encontrar uno que te sirva, ¿no? Pero es la manera. La mayor parte de los hombres que yo conozco que están recorriendo ese camino han empezado así, han empezado metiéndose en grupos de hombres donde pudieran compartir sus experiencias y que
ese grupo acompañara ese proceso que se suele llamar de deconstrucción, aunque a mí esa palabra no te creas que me termina de gustar mucho, pero bueno, es así como se le conoce habitualmente. Entonces, ese es el principio del camino y a partir de ahí formarte en feminismo. Pues yo no sé, ya algún máster o algún curso o algún otro tipo de estudios más avanzados en feminismos que te permitan complementar tu experiencia personal, práctica, a través de ese proceso, ¿no? Acompañado de tus compañeros del grupo, con un aprendizaje más teórico que vaya de alguna manera apuntalando todos esos aprendizajes personales y dotándolos de una consistencia más amplia, ¿no? Y conectando pues lo que tú estás viviendo con la teoría y las estructuras que existen en ese sentido, ¿no? Y ese es un poco lo que yo he conocido, o sea, como mis compañeros que yo conozco que se dedican y que además trabajan ya en este tipo de cosas, lo han hecho así, la mayoría, empezando desde lo personal, desde sus propias experiencias, desde sus propias vivencias, compartiéndolas con otros hombres y a partir de ahí formándose más profundamente en feminismo, en teoría feminista, ¿no? en metodologías feministas, de investigación, de intervención, etcétera, etcétera. No sé si te he ayudado, pero esto es un poco desde este lugar que yo tengo, que al final yo no soy un hombre en ese proceso, ¿no? Pero sí que tengo compañeros que lo han hecho y esa ha sido su experiencia. Hay un posgrado, si no recuerdo mal, sobre masculinidades en la Universidad de Elche, creo recordar. También puedes investigar por ahí si te interesa. Hola. Hola. Muchas gracias, Marina, por todo. Yo te quería hacer una pregunta en base a la charla que nos has dado, a un punto en concreto, porque me ha resultado muy curioso. Cuando ha hablado del acceso al cuerpo de la mujer a través de dos instituciones regladas, ha dicho la prostitución y el matrimonio. Lo entiendo, pero me ha chocado bastante, la verdad. Entonces, me imagino que como estudiosa feminista, pues si me puede aclarar un poquito más sobre el matrimonio. No sé, Del matrimonio. Me ha chocado bastante y no quería irme de aquí sin tener claro eso. Claro. ¿Qué es lo que nos quería saber? Vale. A ver, claro, las feministas desde hace mucho tiempo vienen analizando la institución del matrimonio, de la familia, como un espacio donde se produce y se recrea la violencia contra las mujeres, no como un espacio seguro, ¿no? Sino como un espacio de violencia contra las mujeres, históricamente. Es verdad que eso ha cambiado mucho en la actualidad, la concepción que tenemos de la pareja actualmente, que no es lo mismo pareja que matrimonio, ¿no? Por que veáis un poquito la diferencia, ha ido cambiando mucho y no pasa, la pareja ahora mismo no pasa necesariamente por el matrimonio, la familia no pasa ahora mismo necesariamente por el matrimonio, hay una diversidad muy amplia de formas de estar en pareja, de formas de ser familia, ¿no? Pero durante muchísimos años el mandato social hacia las mujeres era el matrimonio, tenían que casarse y la que no se casaba era una solterona, ya no servía socialmente, ya estaba rechazada, ya no era válida socialmente, ¿no? Entonces, bueno, esa institución que justamente encamina a las mujeres hacia una determinada forma de vida, ¿no? Sin posibilidad de elegir y en la que se producen, pues eso, violencias contra las mujeres, donde además hay una posición muy clara de superioridad de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Antiguamente en el matrimonio quien mandaba era el marido. Tener en cuenta que hace unos años en España una mujer no podía abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido, no podía firmar un contrato laboral sin el permiso de su marido. Bueno, pues hay una situación de dominio, ¿no? Y de poder del hombre hacia la mujer en el contexto de la institución matrimonial, ¿no? Era una manera de asegurarse, ciertas estudiosas feministas también lo plantean,
de asegurar la herencia. En nuestras sociedades occidentales, la herencia se transmite de manera patrilineal, es decir, a través del padre. Quien transmite la herencia es el padre. Hay otras sociedades, en otras culturas, donde no es el padre, sino es la madre, pero en la sociedad occidental lo hace la madre. El padre. ¿Vale? Entonces, la manera de que los hombres aseguraran que realmente transmitían su herencia a sus hijos legítimos era sujetar a las mujeres en el marco del matrimonio para, de alguna manera, que pudieran estar seguros de que esos hijos eran suyos y no de otros hombres, por decirlo muy llanamente, ¿no? Entonces, son estrategias que ha ido adoptando el patriarcado a lo largo de la historia para mantener ese control sobre los cuerpos de las mujeres, que tiene que ver mucho con la reproducción y con la herencia en este caso, pero también con una manera de disponer también de un trabajo doméstico, gratuito, ¿no? Que permite también mantener todo el trabajo productivo que se hace, entre comillas, fuera de casa. Si tú tienes una persona en casa que te hace todo ese trabajo, no puedes estar fuera, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones son las que hacen que las feministas hablemos del matrimonio como institución social que tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres y con el acceso al cuerpo de las mujeres. No sé si te he respondido a la pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por tu exposición, la verdad que ha sido muy interesante y bueno, has tocado muchísimos temas que seguramente cada uno de ellos o muchos de ellos se podrían tratar de forma separada durante mucho tiempo, ¿no? Gracias también a Fundación Amaranta por esta oportunidad de traer charlas de este tipo a la población general. Un poco así reflexión que me han ido viniendo a lo largo de tanto de tu exposición como del hilo de preguntas, ¿no? Y sobre la importancia pues también de las instituciones, ¿no? De que se legisle, pero que la legislación tampoco se quede en un papel mojado, de que se controle de que lo que está legislado realmente se lleve a cabo, de que haya una financiación suficiente para que las medidas puedan implementarse. ¿A dónde voy? A diferentes sitios. Primero, pues todo lo que se ha hablado, cuál es la estrategia y también lo que dices tú en los últimos estudios que habéis encontrado. El papel de la escuela en este tema de la socialización, de una coeducación. La coeducación en España está blindada en una ley orgánica desde hace ya años. ¿Qué pasa? ¿Estamos realmente revisando de que esto se implemente? ¿Estamos viendo de que los centros educativos, con los nuevos que se están construyendo, cumplan con los requisitos, pues tanto de los espacios como el currículum, como los materiales didácticos que están utilizando, como las profesionales de la educación, realmente profesionales de la educación están recibiendo una formación para luego poder ejercer de agentes de cambio? Pues realmente yo creo que pues allí queda muchísimo trabajo y yo creo que pues eso, tenemos una legislación, eso está allí, pero creo que no está suficientemente evaluada y a lo mejor tampoco financiada de forma adecuada. Para poder cambiar el mundo hay que entender los mecanismos que lo giran. Y en relación a la pregunta que hicieron online, el tema de los chats, claro, habría que investigar, habría que poner dinero para que esto se investigue. En Portugal, este año, ha salido unos canales de Telegram de 80.000 tíos en unos canales súper machistas, ejerciendo pues su poder masculino para... es que no sé, faltan palabras para decir, pues ejerciendo de tío machista, hombres con los que compartimos nuestras vidas, con los que nos encontramos. En Alemania han encontrado otros chats de estos, en Francia el caso de Giselle
es tremendo. Entonces, bueno, mi reflexión general es un poco eso, de que hay que financiar actividades, investigación, divulgación, pero hay que evaluarlo también, ver qué funciona, qué no, porque si no, bueno, seguiremos siendo las 4 tías comprometidas con esto, dando casi que cabezazo a la pared, ¿no? Y bueno, que está genial y está muy bien ver que haya gente, mujeres sobre todo, que estemos comprometidas con el cambio, pero bueno, nada, que no sé qué es lo que piensas, lo que planteo, un poco así reflexión, ¿no? De lo mucho que nos queda y de lo importante que es que haya espacio y haya personas al final, que a ver si esto es un contagio social, que haya hombres también comprometidos, que se formen en esto, porque al final si estamos formados podemos cambiar. Si no sabemos cómo funciona un fenómeno, pues no podremos cambiar nada, creo yo. Y nada, que perdona por la chapa y muchas gracias. Nada, pues es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, no puedo añadir tampoco mucho más. Creo que efectivamente tenemos un reto por delante muy, muy importante, que estamos en un momento muy complejo, donde nos lo jugamos todo. Lo que pase ahora va a definir muchísimo lo que pase en el futuro, porque bueno, pues el momento histórico es el que es, ¿no? Con un auge de la extrema derecha importante, una reacción patriarcal muy fuerte, una relegitimación de un montón de mensajes y de argumentos que hace poco parecía que estaban superados y están otra vez en el candelero, ¿no? Una recreación de la feminidad tradicional y de la masculinidad tradicional muy fuerte. Entonces, bueno, pues queda mucho por hacer, efectivamente, pero a mí me ha llenado de optimismo los resultados de la investigación esta que os cuento. O sea, es decir, al final tenemos una juventud que parece que está perdida, ¿no? Y que muchas veces decimos, no, es que fíjate, tal, no sé qué, pero yo después de ver, no sé, eran 1000 y pico encuestas las que hemos hecho, son muchos chavales y chavalas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que no podemos tampoco darlo todo por perdido, que bueno, que hay que seguir trabajando, seguir luchando y que adelante, que es un momento muy complicado, pero también hay elementos de confianza y de esperanza. Y aquí estamos. Eso es un elemento también de confianza y de esperanza. Que podamos seguir haciendo cosas juntas, seguir encontrándonos, ¿no? Seguir aprendiendo y construyendo juntas es otro elemento también para valorar. Tenemos una pregunta en el chat de Haitiana y de Ángeles. Son preguntas diferentes, pero bueno, igual te las voy a decir seguidas porque es verdad que, bueno, igual es un poco el fondo. Haitiana comenta que el discurso tan machista que hay ahora en las redes sociales agrava la posición de las mujeres en la sociedad, especialmente en la prostitución. ¿Cómo se puede luchar contra estos discursos en redes? Y un poco al hilo de las redes, Ángeles comenta, ¿cómo podemos desmontar la idea de que vender contenido sexual en redes como OnlyFans es una forma de empoderamiento cuando muchas veces es una puerta de entrada a formas de explotación virtual? Vaya meloncitos interesantes. A ver, yo primero, bueno, vuelvo a traer a colación, ¿no? Es decir, cómo los jóvenes, por lo menos en los resultados de la investigación que os comentaba, no confían en el contenido que ven por redes sociales, no lo consideran fiable. Yo creo que eso es un elemento positivo sobre el que incidir, ¿no? A partir de ahí, hay una estrategia de alfabetización digital que yo creo que es muy, muy importante. Es decir, que desde el ámbito educativo, otro de los elementos de aprendizaje tiene que ver con la enseñanza de cómo usar las nuevas tecnologías, de cómo leer los mensajes en las nuevas tecnologías, de cómo aprender a distinguir qué es lo verdadero
qué no, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es interesante y qué no dentro de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en general es fundamental. O sea, el tema de la alfabetización digital, el tema de la alfabetización para la utilización de los medios de comunicación en general es algo que viene desde muy antiguos y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, pero que creo que no podemos dejar de retomar en este momento como un elemento transversal en el sistema educativo y en la educación que demos las familias a nuestros hijos e hijas. Yo qué sé, o sea, pues retrasar la entrega de los dispositivos móviles para poder también asegurarnos de que los chicos y las chicas estén realmente preparados antes de tener ese aparato que les abre tantísimas puertas en sus manos. Bueno, creo que son elementos importantes. Y bueno, luego con el tema de OnlyFans, pues claro, es que al final está todo conectado. En la medida en que tú sabes leer y entender qué es lo que hay en los medios, cómo se elabora determinado contenido, en el que tienes también una determinada sensibilidad con respecto a la sexualidad, al rol de las mujeres, etcétera, etcétera, al final todo rueda en el mismo sentido si se trabajan esas cuestiones a esos niveles, ¿no? Yo creo que hay, en cualquier caso, en lo inmediato, hay trabajos muy interesantes con respecto al tema de OnlyFans. Por ejemplo, recomiendo mucho el trabajo que está haciendo la organización Diaconía, justamente sobre la utilización de las nuevas tecnologías para la prostitución y la trata, y ellos han investigado particularmente el caso de OnlyFans y han trabajado mucho sobre ello, y tienen campañas interesantes dirigidas además a un público joven con un formato como muy enfocado desde el punto de vista, ¿no?, del concepto, de la imagen, al público juvenil, que yo creo que puede ser interesante, pues yo qué sé, si tenemos posibilidad con profes a que sean aliados o aliadas y que nos permitan hacerles recomendaciones para sus horas de tutoría o de medidas de atención educativa, ese tipo de asignaturas que permiten como más flexibilidad en el aula, pues que puedan utilizar ese tipo de materiales dentro del instituto. No sé, yo creo que pueden ser ahí también estrategias interesantes, ¿no? Y ir rascando, ¿no?, poquito a poquito hasta que consigamos hacer el túnel, ¿no?, en la pared. Pero es una carrera de fondo. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint, lamentablemente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por crear este espacio de reflexión. Y bueno, has hablado del rol que tiene la pornografía en la construcción de la masculinidad hegemónica, cómo está en la antesala de la prostitución. Y yo me pregunto, lanzo otro melón. ¿Puede haber representaciones de placer erótico, sexual, no normativas? O sea, no basadas en todo lo que moviliza la pornografía. Y junto con esa pregunta, ¿se puede construir un imaginario erótico colectivo que no movilice esas fantasías que nacen de la pornografía? Yo creo que sí, claro. Obviamente, o sea, al final la sexualidad, el placer, forma parte de nuestras dimensiones humanas, o sea, no forma parte de lo que somos como seres humanos, no es una cosa que podamos desligar de nosotros y de nosotras, está, yo qué sé, en todo, o sea, la sexualidad. Por eso, uno de los problemas fuertes del imaginario pornográfico es la idea de genitalidad como única vía de satisfacción del placer sexual, ¿no? Entonces, la posibilidad de abrir otros imaginarios es importantísima. Claro, a mí me genera muchas dudas en el sentido de que al final el porno es una industria, ¿no?, con una cantidad de intereses económicos muy importantes, que mueve muchísimo dinero, que genera, ¿no?, todo lo que hay detrás del porno es mucho más de lo que vemos cuando vemos un vídeo determinado, concreto o específico, ¿no? Y esa relación inmediata que hay entre la persona que lo visualiza y ese producto audiovisual concreto, porque hay una industria muy, muy potente que forma parte de la industria del sexo a nivel global y que está muy relacionada
con la prostitución, no solamente en lo que tiene que ver con las prácticas sexuales y todas estas cuestiones de imaginarios, ¿no?, que decimos, sino también como industria global, están muy, muy interconectadas, la industria pornográfica y la industria de la prostitución, ¿no? Entonces, eso es un melonaco también en ese sentido, ¿no?, de decir, al final, plantear otros imaginarios eróticos, no pornográficos, sino eróticos tal vez, es ir en contra de una industria muy potente, ¿no? Y es un reto también en ese sentido, ¿no? Pero creo que es importante que desde espacios feministas, desde espacios donde nos estamos replanteando cosas, sepamos darle la vuelta a las cosas y dejar de alimentar determinadas industrias, ¿no? A mí, bueno, ¿existe el porno feminista? Yo no lo sé, me cuesta verlo. Pues pienso que a lo mejor es más interesante hablar de erótica que de porno. Me gusta más hablar de erótica que de porno, me conecta menos con otras cosas y sigo sin ser experta en el tema tampoco, o sea que yo sé más de prostitución que de pornografía, pero me genera muchas dudas hablar de porno feminista, aunque sí me siento cómoda con hablar de erótica, de pues, posibilidad de una propuesta audiovisual erótica que tenga otros valores, que sepa sacar la sexualidad de la genitalidad, que sepa sacar la sexualidad de las relaciones de poder y de violencia, que proponga además realidades diversas, ¿no? Es decir, no solamente unas relaciones heterosexuales normativas u homosexuales también normativas, porque al final el porno homosexual es igual de normativo que el porno heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí habría líneas de investigación interesantes que se podrían plantear, proyectos chulos que se podrían realizar, ¿no? Y es un reto también para trabajar, ¿no? Desde la idea también de un planteamiento de la sexualidad que incorpore cuestiones como el placer compartido en igualdad de condiciones, como la comunicación, el respeto hacia la otra persona, que eso no significa que la relación tenga que ser una relación monogámica, tradicional, no. Estamos hablando simplemente de ese momento, de ese lugar en el que estamos compartiendo una relación sexual, aunque sea esporádica, pero desde ahí, desde la comunicación, desde el respeto, desde la empatía y la consideración hacia la otra persona, hacia las consecuencias que tiene esa relación sexual a posteriori, que incorpore también esa necesidad, ¿no?, de construir un consentimiento previo también, ¿no?, y en igualdad de condiciones en ese momento previo a la relación, en ese momento en el que se está fraguando el venga, vamos o no vamos, o qué hacemos, cómo lo hacemos, pero juntos, ¿no? Bueno, desde ahí creo que hay mucho por explorar y que, no sé, hace años hubo una campaña, yo no sé quién la hizo tampoco, siempre se me olvida quién hizo las campañas, que decía algo así, un poco así como cogido de los pelos, pero un poco para que me entendáis, ¿no? Decía, bueno, pues la palabra más bonita, sexy, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad?, es sí. Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, que esa estrategia previa de cortejo no tiene por qué ser un cortejo basado en esos valores de la masculinidad hegemónica, ¿no?, sino que también puede ser un elemento, ¿no?, donde vayamos construyendo juntos esa relación en igualdad, ese consentimiento compartido, y que eso también pueda ser visto como algo erótico. ¿Por qué lo erótico es solamente lo que es violento, lo que es ejercido desde un dominio, ¿no? ¿Por qué no podemos ver la erótica en otro tipo de formas de relación sexual? Y eso no significa que no seamos libres de tener las fantasías que tengamos y que nos guste lo que nos guste, pero que eso no sea lo único, que también podamos plantear, ¿no? O sea, yo no cuestiono las fantasías de nadie ni nada, por favor, o sea, que no pongáis eso en mi boca en absoluto, ¿no? Pero sí que cuestiono que eso sea lo único que se ofrece, ¿no? Eso sí que me genera como, no, eso no puede ser, porque hay otras muchas formas y no todas pasan por ahí y no a todas nos tiene por qué gustar lo mismo, ni tenemos por qué disfrutar en determinado estilo de relaciones sexuales, ¿no? Y las que disfruten, que lo disfruten.
pero las que no también tenemos derecho a disfrutarlo, ¿no? No sé si te he contestado o me he ido por las ramas. Bienvenida. Si quieres decir algo para decir, ¿tú? ¿Seguro? Voy a hablar mucho. El agua. Sí, no, pues. La verdad es que yo he ido tomando algunas notas que me han ido surgiendo, pero creo que lo mejor ha sido este espacio de reflexionar, ¿no? Que era nuestro subtítulo, que ahora no recuerdo bien, pero que ahí lo tenéis, que era nuestro subtítulo, más allá de transformar la mirada, que creo que aquí todas ya traíais la mirada transformada, seguramente, y por eso estáis aquí. O sea, ya teníamos todas un pasito dado, ¿no? Pero creo que lo importante es este espacio de reflexión, de las personas también que han participado en el streaming, que no siempre es fácil cuando no estás aquí con el calorcito de la gente, ¿no? Que estaré en tu casa, y también ha habido participaciones, así que gracias también a las que habéis participado en streaming, gracias por supuesto a las que habéis participado aquí, porque creo que esto no es algo que vayamos a cambiar ni hoy ni mañana, y muchas feministas antes que nosotras ya han reflexionado sobre esto y no venimos a inventar la panacea. Yo no sé dónde, o sea, si alguien lo sabe y tiene la receta mágica, que por favor nos la dé, que vamos a estar encarecidas en nuestro agradecimiento. Pero creo que es importante que reflexionemos sobre los espacios educativos que han salido mucho también en el Menti, ¿no? Es verdad que el trabajo a nivel educativo con menores es un trabajo a muy largo plazo. Los frutos no los vamos a ver hasta dentro de muchos años, pero es que hay que trabajar desde ahí. Creo que tenemos que trabajar a todos los niveles generacionales. Creo también que es súper importante el trabajo intergeneracional. No trabajar solo con las menores y los menores. Vamos a trabajar en grupos mixtos de niños, de niñas, de jóvenes, chicos y chicas, de personas adultas, hombres y mujeres, de personas mayores, hombres y mujeres, donde nos cuestionemos las masculinidades, las feminidades, de qué manera una señora de 60 años y de qué manera un niño de 8 años se siente niño y se siente mujer. Creo que es importante que nos vayamos escuchando, que reflexionemos juntas, que compartamos sin miedo a lo que nos puedan decir. Por eso también comparto con Martina el que creo que es importante que haya espacios solo para mujeres, para contarnos cosas que solo queremos contarnos entre nosotras, y solo para hombres, para que podáis también contaros cosas que es importante que las habléis entre vosotros, porque tenéis todavía, si puedo deciroslo, a los dos chicos que nos acompañan, creo que todavía tenéis más recorrido que hacer que nosotras, porque el feminismo lo impulsamos nosotras y al final venimos más trabajadas. Y vosotros, creo que ese espacio también de seguridad entre hombres, con esa seguridad, no desde ese silencio, desde ese compromiso de tíos, de yo te protejo. Creo que es importante también para que no os sintáis cuestionados por nosotras. A mí me ha pasado muchas veces de que hombres, colegas con los que comparto tiempo, me pregunten ciertas cosas y que yo, sin darme cuenta, mi manera de acompañarles no siempre sea la buena, porque, claro, no puedo creerme que todavía en 2025 me estés preguntando de verdad esto. Y luego yo también tengo que reflexionar y dar para atrás y decir, espera, joder, vamos a también saber acompañarle. Entonces creo que es importante que tengáis vuestros espacios para vosotros, y creo que es importante que compartamos todas juntas, hombres, mujeres, niños, niñas, personas mayores, porque de verdad también creo en lo transformador de lo intergeneracional. Y con esto, pues nada, yo creo que hemos cumplido por lo menos con nuestras expectativas de reflexionar. Gracias, por supuesto, Martina, por dejarte involucrar en esto. Gracias a los técnicos que tenemos allí, que también lo han hecho posible, que no se nos ha caído en ningún momento la conexión, y eso no siempre pasa. Así que gracias a todas por venir y nada, ya cuestiones técnicas, a quienes queráis el certificado, tenemos vuestros datos, os lo mandaremos. A las personas que estáis en el streaming y queráis el certificado, como entráis a través de YouTube, no siempre nos es sencillo, si no entráis con un nombre que se os identifique y que tengamos vuestro registro, no siempre será sencillo.
dar con vosotras, así que si alguna persona que no tiene un nombre fácil de reconocer en su cuenta quiere el certificado, también que nos escriba al correo desde el que habéis recibido la información. Y nada, esperamos encontrarnos próximamente en otros espacios para reflexionar, para compartir y para construir juntas. Muchas gracias.